¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Rosas, estudiante de la carrera en Tecnologías en Automatización de la Universidad Tecnológica de Querétaro, y el propósito de este video es para llevar a cabo la presentación del resultado de aprendizaje para la materia integradora 3 impartida por el maestro Fabio Tomás Moreno Ortiz. Muy bien, aquí tenemos el resultado de aprendizaje de la unidad número 3 de la materia de integradora 3, como decíamos. Y inicialmente es necesario dar una recapitulación, ¿no?, del objetivo general como tal del proyecto, que era la administración y puesta en marcha de un sistema de telemetría para la medición de consumo de agua en condominio residencial. Y bueno, para esto, en esta unidad 3 es necesario analizar el cuadro de mando, ¿no? Es decir, analizar desde distintas perspectivas los objetivos, ¿no?, del proyecto, que como tal tenemos que verlos desde la perspectiva financiera, del cliente, el aprendizaje y del proceso interno, que como tal es muy importante la financiera, porque al final tenemos que darnos cuenta que al final la administración y puesta en marcha del sistema de telemetría para los condominios residenciales, su finalidad de todo esto financieramente es la venta del sistema de telemetría, pues para el cliente, ¿no?, para el condominio residencial. Entonces, esa es la perspectiva financiera. La perspectiva del cliente, ¿cuál es? Pues tener una confianza en el sistema, que se visualicen los datos a las 24 horas del día y que haya una cobertura pues de 100% de los medidores en red fija, ¿no?, que pueda tener confianza en el sistema y que cubra sus necesidades, ¿no? Y en aprendizaje, pues fue todo el conocimiento, la adquisición de todo el conocimiento respecto a cómo se configuraba y se manipulaba el sistema de telemetría ofrecido por Tecnogestión, distribuidor de DL Metering. Y el proceso interno, pues la documentación de procedimientos y la redacción de bitácoras y reportes de actividad para poder facilitar el trabajo de la manipulación del sistema a ingenieros en la posteridad. Y bueno, la matriz de prioridades. Una vez que ya tenemos el cuadro de mando, pues es importante darnos cuenta de los objetivos, ¿no? O cuáles son urgentes e importantes, cuáles son no urgentes y importantes, y cuáles son urgentes y no importantes. Ajá. Como tal, ¿qué es urgente e importante? Pues que el cliente, ¿no? Al final siempre lo más importante es el cliente, que él tenga confianza en el sistema, que haya una cobertura al 100% de los medidores, que tenga conocimiento para tomar las lecturas vía móvil y conocimiento para tomarla para la configuración del receptor. ¿Qué nos referimos con esto? Es necesario tener conocimiento para la configuración del receptor en caso de que el cliente requiera una reconfiguración del sistema, ¿no?, que ya no queda los datos a ciertas horas, sino solo a cierta hora. En este caso es importante tener este conocimiento. Ahora, ¿qué es importante y no es urgente? Primero que nada ponemos la visualización de los datos las 24 horas del día. Como nosotros decíamos, los organismos de agua, en este caso Zapal, no requiere es decir, nos solicita los datos a las 24 horas del día, pero como tal sabemos que ellos toman como referencia para hacer el cobro, la facturación del servicio, solamente el último dato del día. Al final, el volumen en metros cúbicos que consumió la persona, al final, el último dato. Entonces, como tal, el sistema lo hace, y también todos los 24 horas del día. Entonces, eso es importante, pero no es urgente. También la administración del sistema de Ethernet, que se está llevando a cabo, pero es importante y no es urgente. Y que más la documentación de procedimientos. Ahorita decimos que es algo importante para ingenieros en la posteridad, pero no es urgente porque como actualmente cuentan con un servidor y otro ingeniero, pues somos quienes nos llevamos a cabo toda la configuración del sistema, y pues hay esa facilidad hasta ahora, ¿no? ¿Y qué es urgente y no importante? Pues es urgente el poder tener conocimiento para configuración de los medidores. No es tan importante, ¿por qué? Porque como tal los medidores DL Metering ya no los da configurados, es decir, que ya simplemente es necesario entregárselos al organismo de agua para que los implemente. Por lo tanto, no es tan necesario llevar a cabo la configuración de los medidores. Y bueno, la redacción de bitácoras y reportes. Y bueno, diagrama de Gantt. En el diagrama de Gantt nosotros establecemos los hitos o intervalos de tiempo para cada una de las actividades que requiere el proyecto, desde la asignación del proyecto en Tecnogestión hasta la investigación, ¿no?, de un BPS para la migración de la licencia del sistema de telemetría, que al final fue un requerimiento final, ¿no?, el implementar un mejor, en vez de un servidor físico, un servidor virtual privado, para no tener que gastar en infraestructura, sino que Tecnogestión ya simplemente pues ya cuente con un proveedor externo que le dé el servicio que se requiere para un servidor, ¿no? Porque al final necesitamos contar con un servidor virtual para que ahí puedan almacenarse, se pueda llevar a cabo la instalación de la licencia y puedan visualizar sus datos los clientes. Y bueno, el plan de actividades nosotros tenemos ya los encargados, ¿no?, de cada una de las actividades. Son las mismas que en el diagrama de Gantt, pero tenemos los encargados, y por ahí también tenemos el estado de cada una de las actividades. Aquí ponemos que el monitoreo del comportamiento del sistema de instalaciones Zapal de León está aún en proceso, porque el sistema se instaló, pero es algo que se sigue haciendo, ¿no?
se sigue haciendo, es decir, visualizando los datos, analizándolos, que en caso de que se llegue a presentar algún inconveniente, nosotros inmediatamente podamos atender ese problema. Y bueno, hay dos tareas por ahí que están estancadas, por ahí ya dependen del líder del proyecto. ¿Pero qué son? Pues son como secundarias, ¿no? Que son el análisis físico de los medidores volumétricos para detectar las barreras de comunicación. Eso va a explicarse más adelante, qué se refiere con eso, eso respecto a los resultados alcanzados. Y pues no, la capacitación del cliente Zapal, ya se le dio una introducción a cómo se usa el sistema, sin embargo también pues es necesario darle una capacitación más a fondo, ¿no? Ya depende cuándo nos asignen esa fecha, cuándo se asigne esa fecha, para dar una capacitación más a fondo y sepa manipular más a fondo el sistema. Y bueno, los resultados programados. Los resultados programados como tal eran una recepción de datos del 100% de los medidores y que no hubiera necesidad de implementar el sistema de lectura móvil. Sin embargo, los alcanzados se tuvo una recepción del 80% de los medidores, es decir, que sí va a ser necesario implementar el sistema móvil para tener una cobertura del 100%. Sin embargo, ¿cuáles son los planes de acción para resolver esto? Primero que nada, llevar a cabo un análisis físico de los medidores para confirmar si todos estos cuentan con la antena, si no está dañada, porque como tal, solo fuimos a hacer la instalación del receptor de datos y no visualizamos todos los medidores. Entonces, es necesario darnos cuenta que estos cuenten con la antena y que estén en buen estado, ¿no? Y también visualizar si no hay barreras físicas, ¿no? Como tal, hay que saber que pues, al tratarse de comunicaciones inalámbricas, existen muchísimos factores que al final pueden afectar en la lectura, ¿no? Y bueno, impacto del proyecto. Como tal, el impacto del proyecto es que el cliente tenga confianza en el sistema, ¿no? Verlo desde la perspectiva del cliente en el cuadro de mando, que es que tenga confianza en el sistema, es decir, que si llega a presentar algún inconveniente, nosotros tengamos el servicio de atenderlo inmediatamente. Y esto lo tiene, ¿por qué? Porque al final, dentro de la plataforma, si bien solo tuvo la cobertura del 80% de los medidores, se está llevando a cabo la administración y se hizo la puesta en marcha del sistema. Y puede visualizar la plataforma la medición de cada medidor. Es decir, las obtiene en tiempo real. Y también, pues que otro nos da una ventaja, que el receptor de datos como tal es bastante compacto. A diferencia de muchos receptores de datos actualmente en el mercado que son muy grandes, el receptor de ISAR es bastante compacto y es diferencia de otros, ¿no? Y bueno, también los datos las 24 horas del día. Como nos damos cuenta, él puede accesar dentro de la plataforma, como se muestra aquí, puede accesar a cada medidor y ver la lectura cada, por ejemplo, 22 horas, a las 21 horas, a las 20 horas, a las 11, 19 horas, 18 horas, o sea, cada hora los tiene, o sea, es efectivo. Y la propuesta de mejora, pues nosotros decíamos en videos anteriores que uno de los problemas fue la comunicación por Bluetooth con el receptor de datos. El receptor de datos funciona, sin embargo, para poder configurarlo es necesario hacerlo vía Bluetooth. Y en este caso, al implementar una torre riostada de 30 metros de alto, nosotros sabemos que el alcance de una comunicación Bluetooth es 15 metros en promedio. Entonces hubo un punto en el que llegó la torre riostada y ya nos podíamos comunicar con él. Por lo tanto, la propuesta de mejora es implementar un adaptador de Bluetooth, ¿no? En comprarlo con un alcance al menos de 50 metros para que en caso de que se llegue a hacer de nuevo la instalación de una torre riostada o que sea demasiada altura, podamos comunicarnos con él sin problema. Y la propuesta de mejora también otra sería el receptor de datos instalado en una casa club. Ahorita mismo nos vimos en la necesidad de implementarlo, decíamos aquí, en una instalación que está a 500 metros del condominio residencial. Sin embargo, sabemos que actualmente los condominios residenciales cuentan con casas club. Entonces, si el receptor de datos, que al final es bastante compacto, decíamos que es de 30 por 30 por 10 centímetros, lo instaláramos en una casa club, es decir, en el centro del condominio, y instaláramos una antena Omni que nos diera una lectura de 360 grados, sería mucho más fácil y tener un control mucho mejor sobre la red inalámbrica. Y bueno, conclusiones, este proyecto nos demuestra como tal que existen muchísimas áreas de oportunidad para la automatización. Muchísimas áreas de oportunidad. Que además existen áreas de oportunidad en sistemas que ya están automatizados, porque como lo vimos aquí se implementó un sistema ya desarrollado por una empresa extranjera, ¿no? Que decíamos que es Yale Metering. Sin embargo, aún así, el realizar este proyecto nos permite darnos cuenta de las áreas de oportunidad incluso para estos sistemas, como lo del Bluetooth, ¿no? Que incluso, por ejemplo, esto ayudaría a que se pueda mejorar estos áreas de oportunidad para poder darle una mejor satisfacción al cliente y desarrollar productos mucho más productivos, ¿no? Más, porque es eficiente, pero diríamos más productivos. Bueno, esto fue todo respecto a este resultado de aprendizaje. Muchas gracias.